Muy buenos días a todos los estudiantes de CEPREATE. Eh, una vez más, reciban un cordial saludo. El tema de hoy a tratar en el tema de filosofía es filosofía contemporánea del siglo XX. Muy bien, sin más que decir, voy a compartir mi pantalla para que puedan apreciar el material que he preparado. Muy bien, tal como pueden apreciar en estos momentos, tal como está el tema, ¿no? Filosofía contemporánea del siglo XX. Antes de ir al tema en sí, vamos a irnos o vamos a abocarnos al contexto histórico. ¿Qué sucedió en esta época? En la filosofía contemporánea del siglo XX hubo una introducción de conjunto de teorías y conocimientos filosóficos que se desarrolló en Europa a lo largo del siglo XX, ¿no? Como toda época, ¿no? Toda época siempre trae cambios, toda época siempre trae nuevos pensamientos, toda época siempre trae ideas, nuevas ideas políticas, sociales, filosóficas, científicas, etc. Todos estos conocimientos filosóficos giran en torno a la ciencia, naturaleza y límites de la libertad. En un contexto histórico se desencadena la Primera Guerra Mundial y también el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La URSS. Eh, también, eh, también se genera la Guerra Civil Española, ¿no? En España, y se desencadena la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bajo ese contexto histórico, aterrizamos a la filosofía contemporánea del siglo XX. Muy bien. ¿Quién va a ser nuestro primer filósofo que vamos a estudiar? A ver, primer filósofo, tenemos a Martin Heidegger. Martin Heidegger presentó, en este caso, una concepción particular de la existencia del ser, ¿no? Tal como pueden apreciar dentro del TPT. Bien. Entonces, en ese sentido, Martin Heidegger plantea ello, ¿no? Sobre todo con abrir paso a una filosofía de carácter existencial, ¿no? En el siglo XX. Pero por ello, ha incluido dentro de la tradición del existencialismo, ¿no? Ha sido incluido dentro de ella. En el primer periodo de su pensamiento, Ser y Tiempo, en 1927, criticó la metafísica occidental por identificar el ser como el ente de la segunda parte de su pensamiento. Se dirige al ser desde el lenguaje poético. En este contexto, su crítica se dirige hacia la técnica occidental. Entonces, dentro de ello, sus principales obras que se abocan a este filósofo, se destacan obras de suma importancia. Tenemos como, ¿qué es la metafísica? Que se publicó, por ejemplo, en 1929. Carta sobre el humanismo en 1947 y sobre su obra, ¿no? ¿Qué es esto? La filosofía de 1955. Vamos a explicar qué es el ser y el tiempo. Heidegger afirma en Ser y Tiempo que la pregunta por el sentido del ser ha mantenido en vilo el filosofar y la condición de la posibilidad, ¿no? Sin embargo, esta pregunta ha caído en el olvido, puesto que el ser ha sido tratado como un ente más, ¿no? Para reformular, vamos a reformular la pregunta, se dirige al análisis de la existencia, que es el Dasein, utilizando como metodología a la fenomenología. El horizonte que se devela con tal análisis será el tiempo. Con ese fin, desarrolla una analítica existencial. ¿Sí? Muy bien. El análisis existencial tiene como objeto de la vida cotidiana del hombre. Heidegger descubre que el hombre es un ser ajajado al mundo.
Se encuentra dirigido hacia el mundo. Considera que el hombre, al proyectarse en el futuro, se da cuenta de todas sus posibilidades, incluidas la posibilidad inminente y definitiva de la muerte. A continuación, vamos a dar los aspectos del análisis existencial de Heidegger, ¿no? Primero el Dasein. ¿Qué entendemos por Dasein? El Dasein es un concepto que alude al hombre como un ser ahí, o estar ahí. Es decir, al hombre como algo de por sí ubicado en la realidad, en el mundo, ¿no? Abierto a sí mismo. El Dasein se relaciona, por ejemplo, de la manera cotidiana con los útiles, con las cosas, y está abierto a esto como también a los demás seres existentes, o sea, a los hombres. Ahora, el ser para la muerte. Esta moción se apunta a cómo el hombre es consciente de que su existencia se encuentra amenazada continuamente por la muerte, ¿no? Por la muerte. La muerte no es para el hombre un acontecimiento extraño impuesto desde afuera, no, sino algo que le pertenece fundamentalmente. Para Heidegger, el hombre al aceptar la muerte, puede anticiparse a ella y otorgar un sentido auténtico a cada instante de su vida. ¿Sí? Entonces, la muerte para Heidegger, no, para el hombre en sí, no debe de ser aceptado como algo nuevo, como algo novedoso, ni como que algo hay que esperar, simplemente va a llegar. ¿Sí? Esto eh, va a ser algo muy, muy importante dentro de su teoría no existencialista. También tenemos la angustia, ¿no? La angustia y el tiempo. Vamos a primero de la angustia. Según Heidegger, esta categoría se refiere al reconocimiento del hombre como un ser para la muerte. El hombre da cuenta que la angustia, cuando descubre que no existe más que fundamento de su existencia y que todo su existir se reduce a la muerte. Bueno, es cierto, ¿no? Como quieras o no, uno va a llegar a esa etapa donde estamos esperando, ¿no? Dice, si el hombre se angustia en sí porque llega la muerte, no tiene por qué angustiarse, porque así va a llegar y listo, ¿sí? Y tenemos el tiempo. Eh, todo ser yace en el tiempo, ¿no? Además, todo ser siempre que se proyecte al futuro debe ser revisando o teniendo en cuenta el pasado. No obstante, según Heidegger, es el presente donde se relaciona, por ejemplo, la proyección y la revisión respectiva. En consecuencia, es en el presente donde converge el pasado y el futuro. ¿Bien? Muy bien, entonces podemos apreciar aquí a Heidegger un pensamiento un poquito existencialista, ¿no? Tal como lo caracteriza a él. Muy bien, tenemos a Wittgenstein. Wittgenstein va a ser un filósofo muy importante en este caso para lo que es el lenguaje filosófico, ¿no? Porque va a desarrollar en su obra fundamental, Tractus Logicus Philosophicus, un giro lingüístico, ¿no? Entonces, según Wittgenstein, en la filosofía, no, las palabras, la filosofía no crea palabras, sino las analiza, ¿no? Las analiza. Hace la filosofía un análisis del lenguaje, ¿sí? Es Ludwig Wittgenstein. Vamos a tocar un poquito sus datos biográficos, ¿no? Wittgenstein nació en Austria, realizó sus estudios en ingeniería y matemática. Para Wittgenstein la filosofía no es un conocimiento, sino es una actividad que tiene por objeto aclarar las proposiciones gramaticales, busca la aclaración lógica de una... ¿Sí? Muy bien. La filosofía no es una doctrina, teoría o ciencia, no crea palabras, sino las analizas. Así Wittgenstein hace la filosofía un análisis del lenguaje, ¿no? Ahora tenemos una concepción figurativa del lenguaje.
La teoría figurativa eh, del lenguaje afirma que es una proposición, es una figura, una imagen, ¿no? De la realidad. El mundo está conformado por hechos. Estos pueden ser moleculares o atómicos y refieren a objetos. Los hechos son representantes mediante un lenguaje perfecto. En la lógica, si todo hecho tiene una forma lógica, dicha forma lógica o representación es un modelo de la realidad. A esto lo llamamos isomorfismo. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, ¿ya? La proposición. El profesor realiza su clase. Ahí se figura un hecho, ¿no? En donde se comparte una misma estructura entre los elementos de la proposición y los elementos de hecho. Ahora, hay dos planteamientos, hechos atómicos y hechos moleculares. Profesor, ¿cómo puedo identificar eso? ¿Cuál es cuál? Ahí te voy a explicar. Los hechos atómicos son un conjunto de cosas relacionadas entre sí, que se describen con una proposición atómica. Una cosa nunca existe de manera independiente. Las cosas son cualquier objeto de la realidad. Los hechos atómicos son la interrelación que se da entre dos objetos, por ejemplo, lapicero y cuaderno. Y ello es señalado por una proposición atómica que describe un hecho dado entre ambos, ¿no? Por ejemplo, el lapicero está sobre el cuaderno. ¿Bien? En los hechos moleculares, los hechos moleculares son formados por la combinación lógica de los hechos atómicos que constituyen el mundo y descritos por proposiciones moleculares. Por ejemplo, el lapicero está sobre el cuaderno y este cuaderno está sobre la carpeta. Así bien, los hechos son expresados a través de proposiciones. Huygens distingue entre unos tres tipos de proposiciones, ¿no? Significativos, con sentido, significativos, carecen de sentido y sin sentido, ¿no? Entonces, te voy a explicar también en este sentido, por ejemplo, significativos son los representativo y real. Con sentido, la proposición puede ser verdadera o falsa porque expresa la existencia o inexistencia de un hecho atómico, ¿no? Ejemplo, Sócrates fue filósofo. Es significativo con sentido. Es real. Asignificativo. Eh, no representa lo real. Carecen de sentido. El significado de la proposición es contradictorio o tautológico, ¿no? Y en el sinsentido son proposiciones, pseudo proposiciones, ni verdaderas ni falsas, pues carecen de significado. No, por ejemplo, Sócrates vuela los viernes por la noche. Es falso, ¿no? Sin sentido, no carece de sentido. Y otro que carece de sentido, por ejemplo, es Sócrates no es Sócrates en la vida, ¿no? Es algo que no carece de sentido. Carece de sentido, perdón. Muy bien. Entonces, esto ha sido más que todo una interpretación lingüística de este filósofo, ¿no? Que siempre trata de buscar ello. Muy bien. Tenemos ahora a Karl Popper. Para los que están pensando en estudiar derecho, recuerden que Karl Popper va a ser un personaje muy importante, no solamente para los que estudian derecho, sino para toda carrera profesional, porque tiene mucha metodología y científica, ¿no? Muy bien. Bueno, Karl Popper es un filósofo neopositivista del Círculo de Viena, ¿sí? Dado un poco de sus hechos biográficos, es un filósofo nacido en Austria. En su obra capital, por ejemplo, La lógica de la investigación científica. Criticó la idea de que la ciencia es una esencia inductiva. Propuso un criterio de comprobación que él dominó falsabilidad para determinar la validez científica y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. También distinguió esta última de la pseudociencia. Aunque próximo a la filosofía neopositivista del Círculo de Viena, llevó a cabo una importante crítica de algunos de sus postulados. Así, acusó de excesivamente dogmática la postura de dividir el conocimiento entre proposiciones científicas, que serían las únicas propiamente significativas, y metafísicas, que no serían significativas, ¿no? Para Popper bastaría con delimitar rigurosamente el terreno propio de la ciencia, sin que fuera necesario negar la eficacia de otros discursos en ámbitos distintos al de la ciencia empírica.
Bien. Ahora su crítica al falsacionismo, el verificacionismo, ¿no? El verificacionismo es el término en que se usa para, para la oposición al falsacionismo, ¿no? Si este último el que se busca es el hecho observacional y contraejemplo que puede anular la hipótesis inicial, y si no se encuentra la hipótesis se refuerza de algún modo, ¿no? Esta crítica al verificacionismo, la ciencia acerca del mundo empírico, ¿no? Estaban compuestas por enunciados empíricamente significativos, es decir, que tiene que tener significado. La crítica al falsacionismo, ¿no? Constatar una teoría significativa, intentar refutar mediante el contraejemplo, ¿no? Refutar, ir en contra de ello, ¿no? Por ejemplo, todos los cuervos son negros. Profe, ¿qué me quiere dar con este ejemplo? Yo afirmo, por ejemplo, que todos los cuervos son negros. En cambio, si encontramos un solo cuervo que no sea negro, podemos afirmar, no todos los cuervos son negros. ¿Te das cuenta? Por esta razón, Popper introduce un criterio de demarcación científica, el falsacionismo, que tiene como método la fórmula del modus tollens. Modus tollens, ¿sí? Criterio de demarcación. Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un epistemólogo que propuso un nuevo análisis del conocimiento científico. Thomas Kuhn se basa en el concepto de paradigma. Es decir, la ciencia avanza en función a paradigmas. ¿Cómo podemos desarrollar eso? Eh, un paradigma, por ejemplo, vamos a llamarlo, en que se va a estar avanzando a través de cambios, de revoluciones, ¿sí? Es por ello que a través de ello se da su obra, ¿no? Las estructuras de la revolución científica. Ahora, la estructura de la revolución científica considera que el estudio histórico es necesario para entender cómo se han desarrollado las teorías científicas y conocer por qué en ciertos momentos unas teorías han sido aceptadas antes de otras. Todo movimiento social, todo movimiento científico siempre origina cambios. Y estos cambios van a estar inmersos en la historia. Por ejemplo, eh, digamos que se descubre, digamos, lo que es un nuevo método para poder resolver una ecuación matemática. Ah, listo. Y basta que unos años después se descubre otro método más efectivo que el anterior, más corto. ¿Te das cuenta? Cómo la historia ha ayudado, porque me ha servido de base la anterior teoría para poder avanzar. ¿Te das cuenta? Bien. Eh, para que una ciencia es elaborada en el seno de la comunidad científica y no individualmente. Claro, ¿no? La ciencia tiene que ser elaborada a través de una comunidad, no puede ser elaborada individualmente, no puede trabajarse de sola manera, ¿no? El paradigma científico y las tres fases de la ciencia. El paradigma, el repertorio epistemológico que comparte una comunidad científica durante época determinada. La ciencia se desenvuelve en tres fases: ciencia formal, ciencia crítica y ciencia revolucionaria. Te pongo un ejemplo, ¿ah? Presta atención en estos tres casitos. A ver, se descubre, por ejemplo, la cura al cáncer. Profesor, qué gran acontecimiento, ¿no? Se descubrió la cura al cáncer. Por ejemplo, en ciencia formal, una teoría científica está vigente, ¿no? Por ejemplo, cómo se dio el origen a todo ello, ¿no? Primero hubo una teoría científica, ¿no? Esta teoría científica se mantuvo, no estaba vigente. Ciencia en crisis, va surgiendo anomalías, va surgiendo algunas teorías, algunas enfermedades, ¿no? Que no pueden estar claras en este caso. Ciencia revolucionaria, basada en un nuevo modelo de teoría científica. Ahí es donde surge lo que es la famosa cura para este ejemplo que te estoy dando, ¿no? O sea, va avanzando, muchachos, va teniendo formalidades, crisis y revolución, hasta encontrar lo que es el objetivo de. Bien, entonces,
De manera sucinta, de manera sumarísima, eh, lo que es la filosofía contemporánea del siglo XX ha tenido cambios, pero sobre todo en el ámbito científico, ¿sí? En el ámbito científico. Posteriormente vamos a tocar el tema de epistemología, ¿no? Donde vamos a ahondar también en el tema de Karl Popper. Muy bien, entonces en ese sentido, la filosofía contemporánea del siglo XX ha traído todos estos cambios, tanto científicos, históricos y lingüísticos, ¿no? Como lo hemos visto en el caso de Williams. Muchachos, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, sigan estudiando y sobre todo, nunca dejen de practicar. ¿Sí? Nos vemos, cuídense.